alma mi vida.
El Señor lo eligió como sacerdote, le abrió sus tesoros y derramó sobre él toda clase de bendiciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Mis hermanos y hermanas, para entrar dignamente en esta celebración, pidámosle a Dios perdón por nuestros pecados. Tú viniste a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú viniste a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en el cielo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría celestial y fortaleza apostólica, concede benigno que siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: habla en mi nombre a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba, se oyó un gran estrépito, se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iban saliendo nervios y carne, y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: esto dice el Señor, ven, espíritu, desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor, como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho: nuestros huesos están secos. Pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso habla en mi nombre y diles:
Esto dice el Señor: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios porque nos ama. Que los confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países de norte y sur, de oriente y occidente. Demos gracias a Dios. Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado, sufrían hambre y sed, se les iba agotando la vida. Demos gracias a Dios porque nos... Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a un poblado. Demos gracias a Dios que nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos y a los hambrientos los llenó de bienes. Demos gracias a Dios porque nos ama. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Jesús, por excelencia, usaba para las enseñanzas las parábolas, y vemos que también en el Antiguo Testamento las parábolas se usaban para dar una enseñanza. En este caso específico, la comparación del pueblo de Israel que está sometido, que ha sido exilado a consecuencia de su falta, de sus pecados, de su apartarse de Dios, y están en el exilio. Lo compara con un campo de huesos secos. O así se siente el pueblo. ¿Por qué? Porque no sienten la presencia de Dios. Se sienten quizás abandonados por Dios.
se sienten sin esperanzas. Es como si no tuvieran vida, podríamos decir así. Y el Señor, a través del profeta, usando esta imagen, lo va llevando hasta que nos presenta al pueblo de Israel, que el Señor va otra vez a comunicarle su espíritu, que el Señor les va a dar, van a recobrar la vida, van a restablecerse y van a recibir del Señor los favores y las bendiciones que el Señor tiene para él. Pero sabemos, cuando hablamos en esto de los huesos secos, sabemos que es algo totalmente donde no hay vida, en absoluto no hay vida. Y quizás a veces el ser humano se siente muchas veces en la desesperanza, en el abandono que ha recibido, o por las razones que sea, también se siente totalmente abandonado, sin esperanza, sin un camino a seguir, sin nada donde buscar, sin ningún sentido. Y a veces inclusive termina precisamente porque han perdido la ilusión, la esperanza, la razón de ser, inclusive se quitan la vida. Y a veces nosotros lo vemos a veces en las noticias, una persona supuestamente reconocida, de fama, importante, de momento se quitó la vida, había perdido la ilusión. Entonces, el cristiano, por ejemplo, dando un paso al Evangelio, nosotros vamos a encontrar el sentido pleno de nuestra vida, no en el mundo, no en las cosas, no en los familiares, sí, son partes especiales, importantes, pero el sentido pleno de la vida del ser humano lo encontramos en Dios. Él es nuestro creador, Él es nuestro origen, Él es el dador de la vida y Él es la meta. Caminamos, salimos de Él y hacia Él vamos. Y en la medida en que el cristiano mantiene una relación con Dios o reconoce a Dios en su vida y la importancia que tiene y pone a Dios en el lugar que le corresponde y se esfuerza por reaccionar en una forma, en una relación con Dios que muestra que reconoce eso, reconoce a Dios y que necesita de Dios y que busca a Dios, en ese sentido su vida se va relacionando. Pero en ese sentido se va desarrollando una relación de amor. Y cuando miramos a Dios, no porque tenemos que mirarlo a Él, porque nos dicen el catecismo, nos enseñan, entonces repetimos el catecismo, entonces de una forma racional vamos trascendiendo y a una relación más íntima con el Señor, una relación más personal con el Señor, y entonces empezamos a sentir ese amor hacia Dios se va despertando en nosotros y es como una llama que empieza a crecer dentro de nosotros. Y llega un momento que nos levantamos con el Señor en los labios, nos levantamos con el Señor en los labios bendiciendo su nombre, agradecido al Señor por el nuevo día que nos regala y nos acostamos dándole gracias al Señor por el día que termina y poniéndonos bajo su amparo, bajo su auxilio durante la noche para que el Señor nos conserve hasta el día siguiente, si es su voluntad. Entonces, esa relación de amor que tenemos que vivir con Dios es de lo que nos está hablando el Evangelio. Dios debe ser primero en todo momento de nosotros, pero no primero en cuanto a que nos sentimos obligados a amar a Dios porque es necesario amar a Dios, sino primero porque entonces cuando Dios va creciendo en nuestro corazón, cuando nos vamos abriendo a su presencia, cuando el Señor nos va dando esos toques de gracia, cuando la gracia del Señor va operando en nosotros, en esa transformación interior vamos sintiendo esa dulzura, ese amor en nuestro corazón que sentimos una ilusión. Meramente a veces pensar en el Señor nos da alegría. Coger algo en las manos que nos habla del amor del Señor nos da alegría. Encontrar una persona que tiene un encuentro con el Señor y se siente alegre y gozosa nos da alegría. Porque el amor, que es esa fuerza vital, que nos da un sentido pleno, esto en nuestro corazón está latente. No es en la mente, no es en el entendimiento, en el razonamiento, es sencillamente amamos porque nos sentimos amados por Él. Y es lo que muchas veces nosotros tratamos el mensaje que tenemos que comunicar como cristianos y que tenemos que vivir. Lo importante en todo esto es que ese amor que sentimos por Dios necesariamente tiene que ser un amor vivido dimensionalmente, horizontalmente. Tenemos que amar a nuestros hermanos.
sin importar el color, sin importar la raza, sin importar si es feo o bonito, si me cae gordo o no me cae gordo. No, tenemos que amarlo porque es hijo de Dios, porque es tu hermano, porque por él también el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y cuando esto se va desarrollando en nosotros, ese amor a Dios, ese amor hacia los hombres, sentimos alegría, sentimos ilusión. Y cuando las situaciones se ponen difíciles, en ese amor nos refugiamos en el corazón del Señor. Y nuestra vida sigue hacia adelante con fe, con confianza, con esperanza, con ilusión. Bregamos las situaciones difíciles, penosas, que muchas veces tenemos que pasar, porque a veces tenemos que caminar por el Calvario, pero con un sentido pleno, sabiendo que el Señor que nos ama está con nosotros, el Señor nos mueve, el Señor nos lleva hacia adelante y el Señor nunca, nunca nos va a abandonar. Que en este tiempo, sobre todo, que todo esto que está sucediendo de alguna manera nos lleva a nosotros a refugiarnos en el amor del Señor, que nos ama profundamente y que si permite algunas cosas, como muchas veces cuando el demonio nos ataca a la vida de los santos. Pero el Señor lo permite, ¿por qué? Porque a través de eso ellos se acercan más a ese corazón amoroso del Señor. Y entonces ellos pueden, eso le da sentido, le da razón y al final vencen, porque el que está en el Señor, el que siente el amor de Dios en su corazón, ni el demonio ni el mundo lo puede vencer. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude, que aumente en nosotros esa capacidad de amarlo, que nos dé las gracias necesarias para nosotros crecer en ese amor y ser también como un faro, ¿verdad? Que la persona a través de ustedes, de cada uno de nosotros, puedan descubrir ese amor de Dios, que es un amor que necesariamente tiene que derramarse, que no se puede estancar en el corazón del ser humano, sino que tiene que derramarse hacia los demás. Que Dios los bendiga. Presentemos al Señor nuestras necesidades. Para que la justicia, la hospitalidad y el amor se manifiesten en la vida de los cristianos del tercer milenio, oremos al Señor. Para que la oración de la Iglesia te sea grata y nos comprometa a ser más solidarios y fraternos, oremos al Señor. Para que los que están en el exilio, los que son marginados o perseguidos, sientan la misericordia de Dios que los fortalece y sostiene. Oremos al Señor. Para que Jesús devuelva la salud a los enfermos, la libertad a los cautivos, la esperanza a los que no encuentran sentido a su vida, oremos al Señor. Para que el Señor libere a los que se ven tentados, fortalezca a los débiles y a todos nos dé su paz, oremos al Señor. Para que a nosotros que compartimos el pan de la Eucaristía, el Señor nos bendiga y renueve interiormente, oremos al Señor. Pedimos de forma especial por las benditas almas del purgatorio en esta noche. También estamos pidiendo por el cumpleaños de Daleisa Chávez Resendiz, que el Señor en su cumpleaños le bendiga abundantemente, por eso oremos al Señor. Y por aquellas intenciones que ustedes puedan tener en su corazón. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso, ayúdanos a seguirte incondicionalmente, así como lo hizo San Pío. Inspíranos gestos de ternura y de acercamiento hacia la juventud, como el corazón de San Pío. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad,
y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable al Señor Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, por tu bondad los dones que te presentamos, para que, dóciles a las enseñanzas de San Pío, Papa, celebremos con dignidad estos santos misterios y los recibamos con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Pío, que la fortalece con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Y ahora, mis queridos hermanos, con un gesto fraternal nos damos todos mutuamente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Para los que están en casa pueden rezar la oración de comunión espiritual.
Oremos. Al celebrar la memoria del Papa San Pío, te rogamos, Señor Dios nuestro, que por la eficacia de este banquete celestial lleguemos a ser constantes en la fe y vivamos concordes en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hay una presentación hoy de Daleisa, ¿dónde está? Para aquellos que no conocen, es una costumbre que se hace la primera vez que el bebé, hombre o mujer, entra a la iglesia, a los 40 días o a los 3 años. Es algo que es para complementar, darle gracias a Dios por el don de la vida de los niños. Ocurre en muchas regiones, lo hizo el Señor en sus primeros 40 días también, pero también es para
darle gracias a Dios por la vida. Como saben, en Latinoamérica eso es en algunos lugares muchas veces un milagro. Pues acércate, mija, para que te vean allá en el rancho, porque de allá no sale la cámara. Aunque aquí con el altar, ¿cómo le vamos a hacer? Que el Señor te bendiga, que hoy que vienes a darle gracias a Dios por tus 3 años, puedas acercarte más al Todopoderoso y seguir cerca de Él. Que siempre puedas brincar de alegría cada vez que entras a su casa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ella dijo que sí. Ahora tú me vas a echar a mí. Entonces se paran aquí para que saluden a la familia. Porque si no los abuelitos van a decir que qué pasó. No la vieron. Felicidades. El agua estaba fría. Para la siguiente vez la caliento. Durante la adoración, el Padre Archie y yo estaremos en el confesionario. Cuando termine la hora santa, el diácono dará la bendición. Sé que muchos no se quedan para la conclusión de la hora santa, así que les doy la bendición ahora. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Gracias a Dios.